la educación está cada vez más disminuida, cada vez más disminuida. Es un sistema educativo que venía con serios problemas, sufrió un golpe, diría yo, casi mortal durante la pandemia, durante esos cierres. Y ahora vemos que cada vez que hay una crisis, una situación nacional, la primera medida que se toma de protesta es el cierre de las escuelas. La primera. Yo no estoy en contra de la protesta. Advierto, hago la advertencia, Guillermo. Yo creo en la protesta como un derecho fundamental de todo ser humano y ciertamente de todo ciudadano en un sistema democrático. La protesta es un derecho que todos tenemos. Tenemos que buscar maneras de protestar que no afecten al desarrollo del país. O sea, hay que comprender ese esquema primitivo de que vamos a cerrar las escuelas y que los chiquillos no vayan a la escuela. Regresamos a conversar con el doctor Carlos Guevara Mann, analista político, historiador, uno de los mejores de este país, y presidente de la Sociedad Bolivariana, que ahora vamos a hablar de eso. Carlos, no sé si tú llegaste a ver esta serie de televisión en streaming, House of Cards. No, nunca la he visto y me la han recomendado muchísimo. Sí. Me la han recomendado muchísimo, sí. Creo que, mira, que aunque veas las tres primeras temporadas, bien. Ya después no. Es más, que veas las dos primeras. Mira las dos primeras y ahí te va a ir bien. Ya después se pone enredado y rocambolesco y ahí tuvieron que hacer un cierre apurado y no quedó bien. Pero hay un momento, creo que en la segunda temporada, cuando el protagonista, creo que ya era vicepresidente Underwood, lo visitan Cherokees, no me acuerdo, uno de esos grupos, y este señor, que es demócrata, tiene un retrato enorme de Andrew Jackson en su oficina y los indios se paran al lado del retrato y dicen, esto es en serio. Tipo, manda a quitar de una vez, quítalo. Pero claro, yo me imagino que el guiño claro, es para que el que no sabe averigüe por qué mandaron, porque no lo dicen. Solamente el tipo lo manda, quítalo, y ya, y sigue la reunión. Pero también el guiño es como para que la idea es que, bueno, ya que lo viste porque lo quitaron, averigua por qué. Que es un problema que nosotros acá tenemos, Carlos. Yo creo que tú has visto esas entrevistas que se hacen en la calle los 3, 4 y 5 de noviembre, que la mayor parte de los jóvenes no saben de qué se trata el día libre. Saben que es un día libre, saben que hay desfile, pero no saben por qué. Y eso te dice el nivel de información que tiene nuestra población, ¿no? Bueno, no solamente nuestra población, sino también algunos funcionarios del Estado. Había una que tenía la bandera al revés. ¿Te diste cuenta de eso? No, vamos a decirlo. Que la ministra de Educación tenga la bandera al revés y no se dé cuenta, te demuestra por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Bueno, sabes que es un desconocimiento muy grande que hay sobre la historia nacional, sobre los elementos básicos de la historia o información básica sobre nuestra historia. También hallo yo, Guillermo, que hay muy poca formación cívica y ese es un problema. Mira que precisamente reflexionaba anoche yo sobre eso en una conversación que tenía con Enrique de Obarrio para otro tema. Él forma parte de un grupo internacional que se llama la Comunidad de las Democracias y conversábamos anoche en torno a una próxima reunión que tiene él precisamente de este grupo, la Comunidad de las Democracias, y la reflexión que hacía, por lo menos que hacía yo en esa conversación, la reflexión que hacía yo, es la poca formación cívica que hay. O sea, la idea, las personas tienen si de alguna manera piensan en lo que es el sistema democrático, o sea, de alguna manera piensan en lo que es de alguna manera piensan en el país, en cómo está configurado, en cuál es el sistema político, cómo se gobierna, si de alguna manera piensan en derechos y demás, no tienen una noción para nada clara, ¿no? de lo que significa vivir en una sociedad democrática, vivir en una sociedad civilizada. Eso no significa hacer lo que me da la gana, eso no significa que el gobierno... Aquí la idea que hay de una democracia, ¿cuál es, Guillermo? Que yo puedo hacer lo que me da la gana y que yo puedo conseguir y que el Estado tiene que, o que el gobierno tiene que darme a mí lo que yo necesite, lo que yo quiera. Si yo necesito plata, me tiene que dar subsidios. Si yo quiero casa, me tiene que dar una casa.
Si yo necesito hacer las compras, que me cupones o bolsas de supermercado, materiales para construir mi casa. Esa es la manera, la idea que hay. Eso está a todos los niveles, Guillermo. Eso está diseminado a todos los niveles. Por eso es que digo, hay una ausencia muy grande de educación cívica. No existe ese criterio, esa idea de que formamos parte de una comunidad, de una colectividad política, que tenemos derechos ciertamente, pero los derechos son de otro tipo. Los derechos son a expresarnos, a desenvolvernos como nosotros creemos que podemos hacerlo, en aras a nuestros principios, nuestras convicciones, para maximizar nuestras posibilidades. Todo esto es muy importante, en la medida en que no afectemos al otro. Esa idea de que el otro también tiene derechos y que no lo podemos afectar es una cosa muy importante. Mira, es algo tan básico, tan elemental como que uno no puede hacer algo que molesta al otro. El otro día voy a tocar la puerta al vecino porque se la pasa fumando y el humo del cigarrillo, pues tiene una ventana abierta encima de todo, el humo del cigarrillo se pasa. Que él puede hacer lo que da la gana en su apartamento, puede hacer lo que te da la gana en tu apartamento, puedes incendiar si te da la gana, pero la candela no me puede molestar a mí y el humo no me puede molestar a mí. Así que a ver qué vas a hacer. O sea, ¿qué es eso? Que yo ahí puedo hacer lo que me da la gana, puedo poner la música a todo volumen, puedo molestar a los demás, puedo obstaculizar el paso. O sea, ¿eso qué es? Sí, eso está muy extendido por varias razones, ¿no? Primero, porque nosotros tenemos un sistema de justicia comunal increíblemente malo. No malo lo que sigue. Los jueces, los famosos jueces de paz, casa de paz, o como carajo, o sea que se llame eso ahora, son pues inútiles, no tienen idea de nada. Y además está siempre el amiguismo, el clientelismo, la cosa, ¿no? Yo he visto cómo los funcionarios, bueno, es que este vecino mío, y se hacen los locos, ¿no? Pero lo que quería entrar era de que yo recuerdo en la escuela, yo soy producto del sistema público, o sea, yo estudié, salvo ya después de la universidad, todo público, o sea, primaria, secundaria y la universidad en sistema público, que todavía era bastante bueno, ¿eh? Y yo sí recuerdo haber dado una clase que se llamaba Educación Cívica. Y si bien el contenido no era el que yo hubiera querido, yo creo que esa materia era buena. Quizás ahora yo no le llamaría educación cívica, sino educación ciudadana. Porque, a ver, te voy a decir algo. ¿Tú fuiste a alguna academia a aprender a manejar? No. No, ¿verdad? Bueno, pero un carro es un arma en potencia. Si se maneja mal. Para poder hablar aquí, yo tuve que ir a un curso de locución 7 sábados seguidos, durante todo el día, para poder hablar en un micrófono. Pero para manejar, solamente tengo que ir a pasar un examen en Certracen, que te lo hacen como 15 minutos y ya tienes tu licencia. Entonces te das cuenta de que, bueno, pero ¿y dónde aprendes realmente? Porque te lees unas cuantas cosas del manual de tránsito, las repites, las pones y ya. Pero aquí en Panamá no hay forma de que la gente sepa de que tú siempre que gires hacia la izquierda, tienes la ventaja. O sea, ya no te digo las cosas importantes, así, las cosas técnicas, sino las cosas básicas. La acera es del peatón, la calle es del carro, a menos que el peatón pise la cebra o el cruce peatonal. Exacto. Donde lo pisa, tú tienes que parar. Tienes que parar, no es que es opcional. Sí. Y este tipo de cosas, o sea, es que ¿para qué está el hombro? El hombro está para cuando hay un caso de emergencia, cuando hay alguna unidad de ambulancia, pero esas cosas hay que explicarlas en algún lugar, como si fuera una clase de matemática. Eso hay que explicarlo en el colegio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a ir a una academia de manejar. Y lo mismo pasa con todo. Explicar
que cerrar una vía no es una forma de protesta, es una forma extrema de protesta que viola la ley. Y hay que explicarlo. Exactamente. Y pero eso es importante que lo... tú que se no converse. creces con esos... Si tú no creces con esos valores, o sea, tú y yo sabemos sumar y restar, y multiplicar y dividir, pero es que nos lo enseñaron en la escuela. Entonces, ¿cómo yo espero que alguien sepa el significado correcto de los símbolos patrios si no se le enseña, si no se le enseña bien? O sea, creo que nuestro sistema educativo, o sea, todos estos ministros que hemos tenido en los últimos años de democracia han sido personas que han pasado a cobrar. En su gran mayoría no han servido para nada. Porque antes de cualquier cosa, tú lo primero que tienes que revisar es si nosotros tenemos un sistema curricular adecuado, Carlos. Si la clase que se está dando a la gente le sirve para algo. O sea, yo veo que ahora hay una materia que se llama informática. Eso es como dar mecanografía, Carlos. ¿Me entiendes? En el año 2023, dar informática es lo mismo que dar mecanografía. No sirve para nada. La gente que tiene un celular tiene una computadora en la mano. Sí. Tú le vas a decir a un pelado cómo usar la computadora ya después que... Entonces es una materia inútil que está ahí, que no sirve para absolutamente nada. Tú tienes que darle español con la computadora. Tienes que dar matemática con la computadora. Y mejor si la puedes dar en inglés. Exactamente, Guillermo. Fíjate que sobre eso hago una reflexión en mi columna de mañana, una breve reflexión, no es lo que hubiese querido, pero hay por supuesto limitaciones de espacio. Y yo pensando un poco en la situación que tenemos en el país, digamos, no voy a calificarlo, esta situación que tenemos de enfrentamiento en torno al contrato minero, he tratado yo de pensar un poquito más allá y decir, bueno, cuál es hacia dónde queremos ir y cuál es el rumbo que le queremos dar al país. O sea, parece, todas las evidencias están allí, todas las evidencias indican que la minería no es una actividad que la población quiere para el país. Eso parece indicar la situación. O sea, seríamos muy ciegos u obtusos si no viéramos que hay una corriente importantísima de opinión en contra de la minería por razones que son razones atendibles, son razones válidas. Está bien. Entonces, ¿qué modelo o qué esquema queremos para el país? ¿Qué es lo que queremos que sea Panamá? Bueno, cuando yo pienso en esto, digo yo, bueno, Panamá debería ser un país que en primer lugar impulse la democracia. En primer lugar, que impulse la democracia, pero la democracia entendida como lo que conversábamos antes, un sistema de gobierno popular basado en el ejercicio de derechos, Guillermo, y en el respeto a los derechos de los demás. Y basado también en la idea de que no solamente son derechos los que tenemos, también tenemos deberes hacia la comunidad. Porque la idea del derecho que significa libertinaje, en el ámbito nuestro, derecho significa libertinaje. Derecho significa hacer lo que me da la gana sin que nadie me pueda poner por tapisas. Derecho significa acceder a los bienes del Estado, así sea de manera irregular. Ese es mi derecho, acceder a los bienes del Estado, así sea de manera irregular, a través de componendas, a través de acciones de corrupción. Eso está diseminado, como dije yo, en todas las capas sociales. Ese es nuestro entendimiento desvirtuado de lo que es la vida en una democracia. Eso no puede ser así, ¿ves? Entonces, en primer lugar, digo yo, es un modelo para este país, debería estar basado en la democracia, en el sistema democrático de gobierno, todo lo cual es más importante y más relevante en tanto que en todo el mundo, o en muchas partes, vamos a ponerlo así, en muchas partes, el sistema democrático está retrocediendo. Cada vez hay más autocracia, más características autocráticas en todo el mundo. ¿Ves? Entonces yo diría, un modelo para el país, afianzar la democracia, pero la institucionalidad democrática como gran parte de esa democracia que hay que afianzar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un sistema de separación de poderes. ¿Qué significa eso? Un gobierno o un estado y un municipio también, o municipios, porque son muchos, que funcionan, Guillermo. Aquí tenemos un problema muy grande. La gente asocia
la democracia al mal funcionamiento de los órganos del Estado. Dice que la democracia no sirve porque los órganos del Estado no sirven, porque no funcionan. Las quejas contra las asambleas, las quejas contra el Ejecutivo, las quejas contra el sistema judicial son válidas, muchas de ellas, pero esas quejas se traslapan o se transponen al sistema democrático en general. Entonces, algunas personas dicen que la democracia no sirve. Se necesita un líder fuerte, se necesita un hombre fuerte, se necesita alguien como el de El Salvador, que venga a poner orden acá. Eso es porque, además, otra característica de nuestra cultura política, Guillermo, como una cultura política inmadura y precaria, es que hay una tendencia mesiánica. ¿Qué significa eso? Una tendencia a creer o a buscar o a aspirar a un gran hombre que venga a resolver los problemas. ¿Ves? Eso va en contraposición al sistema democrático. Según el sistema democrático, todo el mundo debe tener las mismas oportunidades, o todo el mundo tiene las mismas oportunidades para participar, para gobernar, para elegir, para ser parte del cuerpo político. Obviamente que se necesita un liderazgo y obviamente que en todas las sociedades surge un liderazgo. Pero hay una diferencia entre los liderazgos de tipo democrático y los liderazgos de corte mesiánico que mucha gente busca y que aspira en su precariedad intelectual, en su inmadurez emocional. Muchas personas aspiran a eso. Y yo creo que eso es algo que la educación cívica o la educación ciudadana que mencionaste antes, que mencionaste hace un instante, la educación ciudadana debe promover un entendimiento de la política como un proyecto de todos. No es una delegación a un sujeto X que nos va a resolver la situación, a un Mesías que nos va a resolver la situación. ¿Ves? Entonces, yo diría en primera instancia, requerimos un afianzamiento democrático, una seriedad democrática. Y ya sé que me vas a decir, bueno, eso de por sí requiere un liderazgo. Sí, requiere un liderazgo, pero requiere un liderazgo que sea transformador y que sea comprometido con la democracia. No que se quiera constituir en un autócrata, un líder que se quiera constituir en un autócrata, que es lo que normalmente pasa cuando los países y las sociedades se duermen, se amilanan y permiten que los estados, que los gobernantes hagan lo que les da la gana. ¿Ves? Eso diría yo que en primera instancia es un componente importante. En segunda instancia, creo yo que la educación es un componente fundamental. Yo diría, Guillermo, habiendo observado la evolución educativa del país y siendo partícipe de ese ámbito educativo, mi ocupación principal, mi desempeño fundamental es en la docencia, así que estoy pendiente de eso, obviamente, porque me desenvuelvo allí. ¿Ves? Y la sensación que tengo, la observación que puedo hacer es que la educación está cada vez más disminuida. Cada vez más disminuida. Es un sistema educativo que venía con serios problemas, sufrió un golpe, diría yo, casi mortal durante la pandemia, durante esos cierres, y ahora vemos que cada vez que hay una crisis, una situación nacional, la primera medida que se toma de protesta es el cierre de las escuelas. La primera. Yo no estoy en contra de la protesta. Advierto, hago la advertencia, Guillermo. Yo creo en la protesta como un derecho fundamental de todo ser humano y ciertamente de todo ciudadano en un sistema democrático. La protesta es un derecho que todos tenemos. Pero tenemos que buscar maneras de protestar que no afecten al desarrollo del país. O sea, hay que comprender ese esquema primitivo de que vamos a cerrar las escuelas y que los chiquillos no vayan a la escuela, que no vayan a clase, como una medida de protesta. Ese es un daño enorme que se hace. Hoy se supone que tendrían que haber vuelto o que tendrían que volver a clases los estudiantes según las directrices que ha impartido el gobierno. No sé si tienes observaciones sobre el particular, si sabes cómo se ha desenvuelto el retorno a clases. Tú que eres profesor, cuando lo pensé, yo recuerdo que fui a la Universidad Tecnológica, voy a ser profesor de tecnología, pero me quedé hablando con ellos allí y me di cuenta que yo no tenía vocación para eso, y además no me decía sentado haciendo ahora te piden unos
un posgrado, una maestría en educación, no me acuerdo cómo se llama la maestría, pero es algo que tiene que ver con educación. Docencia superior. Docencia superior. Tiene que dar una maestría en docencia superior y entonces puede dar clases en la universidad. Me parece bien. Pero, porque no tenemos que tener nuestros profesores y maestros con un posgrado en docencia superior? ¿Sabes lo que te quiero decir? En otras latitudes, y tú lo sabes mejor que yo, porque tú has estudiado afuera también, en universidades mucho más prestigiosas en las que yo he ido, al profesor no se le llama teacher, sino professor o professor, porque es un título, por ejemplo, en Europa, y en Estados Unidos también pasa, ya está en Canadá, yo he visto los noticieros en Canadá, en Australia, en diferentes lugares, creo que hasta en México, en Argentina, en Brasil. ¿A quiénes son los que entrevistan en televisión? No al primero que pasa por la calle, no al tipo que está en la parada de bus. Eso no aporta nada. Tiene una opinión, pero yo tengo poco tiempo para dar opiniones. ¿Quién es el que habla? Un profesor universitario. ¿Hay algún problema? ¿Se cayó un edificio? Buscan al técnico. Hay un tema de salud. Buscan al director de la universidad, del hospital universitario. Hay un tema de carreteras. Bueno, siempre se busca al experto que normalmente está en la academia y tiene el título de profesor. Que tú lo sabes mejor que yo lo que estoy contando. Entonces, claro. Pero ¿qué pasa? Este tipo que le llaman profesor es una persona con un gran salario, con un gran prestigio y que además tiene las herramientas y el presupuesto para hacer investigaciones y aportes a la sociedad. Entonces aquí en Panamá, lamentablemente, si te va mal en ingeniería, terminas dando clases de matemáticas, de física, de química, y eso lo que hace es que degrada la calidad de la educación, ¿me entiendes? Porque no es verdad que porque no te fue bien por las razones que sean en una carrera, vas a tomar el apostolado de la educación como si fuera un basurero de intelectual. Sí, sí. Que es lo que estamos viendo ahora y se multiplica con los años, Carlos. Es que el problema es que avanza y eso es lo que tenemos ahora. Entonces, claro, a la gente le parece normal pasarse 2 meses en huelga cada año. Sí. 2 meses en huelga, más 3 meses de vacaciones, más durante la semana los días que no hay clases porque se fue el agua, porque se fue la luz, porque es el reinado, porque hubo un tranque, porque llovió, ¿ves? Entonces, yo quisiera que alguien llevara esa estadística, alguien contabilizara. Claro que depende de cada escuela también, porque por supuesto que en cada escuela los maestros deciden una cosa en una escuela, en otra escuela el director decide otra cosa, cierran la escuela, mandan a los chiquillos antes para la casa. O sea, yo quisiera que se hiciera una estadística, que se hiciera ese estudio. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, cuántas horas van los niños a la escuela en Panamá? Te aseguro que es mucho menos de lo que se supone que deberían asistir, que ya es por supuesto. Se supone que los niños deberían asistir a lo largo de aproximadamente 8 meses, pues tienen 3 meses de vacaciones, 2 y medio, una cosa así, y también hay recesos entre, bueno, cuando yo fui a la escuela se llamaban bimestres, ahora creo que son, no sé qué son ahora, la verdad, son periodos. El año académico, el año escolar está dividido en periodos, que no sé si serán trimestres o qué, pero en fin, entre uno y otro hay recesos. Entonces, si suma de una semana, entonces si suma esos recesos, ahí eso se le añade al periodo de vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es eso en meses? Bueno, se supone que sería un poquito menos de 9, quizás un poquito más de 8, que deberían ir a la escuela. Eso tiene su medición, porque todo eso se ha estudiado, Guillermo. ¿Cuánto es lo mínimo que deberían asistir? Y aquí lo han puesto seguramente lo mínimo, porque no lo van a poner en lo máximo. Mira, tú sabes de qué soy yo partidario, Guillermo, ya son las 8 de la mañana, así que voy a terminar con esta observación. ¿Sabes con qué soy yo partidario? ¿O de qué soy yo partidario, Guillermo? Que las escuelas estén abiertas todo el año. Todo el año. Sí. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todo el año. Ah, que eso es demasiado para el chiquillo. Bueno, no lo mande a la escuela, pues. Si no quiere que no vaya. Pero que no solamente tengan el programa básico y elemental al que todos deben ir,
sino que haya programas complementarios todo el año. Todo el año. Y qué bueno que lo dices, para porque mejorar la educación. sobre todo en un país que tiene este horrible sistema educativo de tarde y mañana, Sí. que no puedes tener, que lo ideal sería que lo extracurricular esté en la tarde después que tú das clase en la mañana. Bueno, Claro. por lo menos habilita la época de verano, lo que le llaman aquí verano, para hacer algo extracurricular en el colegio. No lo cierras, dices que no, que le estamos dando a mantenimiento. Y tú ves, cuando viene vas a abrir el año escolar, que ya no es noticia, porque hasta si tú repites lo mismo, no es una noticia, es una información aburrida. Este año hay 350 colegios que no están listos porque no se han hecho trabajos en el lugar. Este año hay 400. ¿Y para qué lo cerraste? Sí. ¿Para qué lo cerraste? Si no le ibas a dar mantenimiento. Entonces no lo cierres. De todas maneras. Entonces los vas a ver, inclusive ya reparados y arreglados y qué sé yo, en unas condiciones, unos servicios higiénicos que dan asco, unas bancas que yo no sé cómo se pueden sentar los chiquillos ahí. No voy a decirte 6 horas porque no van a la escuela 6 horas, pero ni siquiera una hora, ni siquiera media hora, unas bancas viejas, duras, o sea, que son malas para su postura, que son terribles para su concentración también. Eso es algo que incomoda. ¿Quién quiere estar en un salón así? Tanto que hay que hacer aquí. Entonces, claro, Sí, se salen del colegio y no sabes por qué. Si lo mete en no quieren ir a la clase porque no es atractivo, no es llamativo. Aún así, aún con todas esas condiciones, hay valores añadidos que reciben los niños por ir a la escuela. Carlos, la socialización es un valor muy importante. La última vez que yo fui a un colegio público, entré a un salón de clases, que yo vi a todos los pelados fuera del salón. Y eran las 2 de la tarde. Y entré al salón porque quería ver qué era lo que pasaba, porque habían la temperatura dentro del salón era de 40 grados. Ah, sí. Sí. Esa es otra. Yo lo medí. Esa es otra, ¿no? Yo, ¿cómo se puede dar clase en un salón así? No, porque le habilitaron una cosa que parecía como que, no sé, sin ventanas, cerrado, y lo habilitaron para dar clase. Pero ¿qué se le ocurre semejante estupidez? Precisamente a alguien que no jamás ha pisado un salón a dar clase. Claro. Y voy a hacer solamente una observación más, porque son las 8:03 de la mañana. Yo sé que tú eres muy estricto con el tiempo. Tenemos semejante situación tan catastrófica en el sistema educativo y no es por falta de dinero, porque un país que tiene un presupuesto de miles de millones de dólares, ya no sé ni por cuánto va, no aprobaron el que se propuso, así que se mantendrá el del año pasado, pero un país que tiene semejantes presupuestos, que tiene dinero para votar, para malversar en contrataciones sin ningún sentido, porque aquí la mayoría de las contrataciones de personal no tienen razón de ser, que tiene dinero para votar en subsidios que se reparten de manera clientelista, Guillermo, pues sabemos que no hay focalización, sabemos que no hay estudios, sabemos que esos subsidios sencillamente se reparten a los amigos de los funcionarios. Entonces, un país que tiene miles de millones de dólares para desperdiciar de esa manera, los tendría también para atender su sistema educativo, pero no se utiliza así. Y esto es una grave situación, una grave tragedia y muy lamentable. Es de las tantas cosas que tendría que cambiar en el país. Doctor Carlos Guevara Man, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo y Dios mediante nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Un saludo especial y si Dios quiere vamos a tener una sesión el jueves, Guillermo. Si Dios quiere, tenemos la sesión este jueves, pasado mañana, exactamente, pasado mañana a las 2 de la tarde, si las condiciones lo permiten, a las 2 de la tarde nos reunimos en el Salón Bolívar para reflexionar sobre el sistema republicano de gobierno. Nos va a ayudar ese empeño don Eduardo Antonio Quiros, quien fue por muchos años presidente del grupo editorial Estrella de Panamá, El Siglo, y va a tener la disertación a su cargo. Así es que una cordial invitación para el jueves 9 de noviembre a las 2 de la tarde en el Salón Bolívar. Efectivamente, bueno, vamos a repetirlo durante la semana. Doctor Carlos Guevara Man, gracias por estar con nosotros y nos vemos el otro martes. Hasta luego. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos aquí en la mañana en Compu Radio. Bueno, tú sabes, Guillermo, que hoy es el aniversario natalicio de la gran física polaca Marie Curie. Por supuesto que su vida profesional se desenvolvió en Francia, pero su país de origen era Polonia,
y tras su matrimonio con el gran físico francés Pierre Curie se radicó en Francia. Y con motivo de este aniversario se conmemora hoy internacionalmente el Día de la Física Médica en honor a su natalicio. Así es que un saludo especial para quienes se dedican a esa rama, a esa profesión en Panamá, que no deben ser muchos, no hay tantos físicos acá. En Panamá esas son ramas del conocimiento que se descuidan, Guillermo. En nuestro país deberíamos tener más profesionales en esas áreas, más desempeño en esas áreas, porque esas son áreas que nos ayudan a posicionarnos internacionalmente y a reforzar el capital humano, por supuesto, ¿no? En fin, el Día Internacional de la Física Médica en honor a Marie Curie, hoy, martes 7 de noviembre de 2023. Y también vale la pena recordar o señalar, Guillermo, que en esta fecha, 7 de noviembre de 1860, fue elegido presidente de los Estados Unidos nada menos que Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ese gran adalid de la libertad, de los derechos humanos, podría decirse, aunque sabes que Lincoln tenía inicialmente una posición no tan firme en contra de la esclavitud. Él, por supuesto, que se oponía a la esclavitud, no cabe la menor duda de eso, pero estaba dispuesto a renunciar a su posición de que la esclavitud debería ser erradicada en aras completamente erradicada en Estados Unidos, en aras de que se mantuviera la unión. Para él, la unión del país, la unión de Estados Unidos, la unidad entre todos los estados de la Unión, era un valor inclusive más importante que su postura antiesclavista, que sin duda la tuvo, no cabe la menor duda. Eso no estoy cuestionando que la haya tenido, sencillamente digo que había un valor o un bien que para él era superior, y era mantener la unidad de Estados Unidos. No lo logró, porque poco después de que ascendiese al poder en marzo de 1861, o sea, unos meses más tarde, se desató la guerra civil en Estados Unidos, cuando los estados confederados del sur decidieron retirarse de la Unión y hacerle la guerra a lo que quedaba de la Unión, pues, que básicamente los denominados estados del norte. Entonces, una vez que la guerra va avanzando y se va desencadenando, ya desencadenando, no, que se va desenvolviendo, que va avanzando la guerra, Lincoln se hace mucho más firme en su posición de que la esclavitud debe erradicarse por completo y que no hay lugar para la esclavitud en el país que se recomponga o que se recompondrá después de la guerra civil. Venga, atención a eso, emite su proclama de emancipación en 1863, que es una proclama que emite el Ejecutivo unilateralmente, y para darle mayor fuerza, en 1865 se adopta la enmienda constitucional que prohíbe todo tipo de toda forma de esclavitud en los Estados Unidos. En 1865 se añade este concepto a la Constitución. Lincoln no vivió para ver la adopción de esa enmienda, porque fue asesinado meses antes. Así que no estuvo presente cuando en diciembre, me parece fue en diciembre de 1865 cuando se adoptó la enmienda que pone fin a la esclavitud en Estados Unidos. Pero en fin, Abraham Lincoln, conocido por su lucha en pro de la eliminación, de la abolición de la esclavitud y de la promoción de los derechos humanos, de la igualdad, de la dignidad de las personas, gran presidente estadounidense. Quien, como dije, fue elegido presidente de Estados Unidos en esta fecha, el 7 de noviembre de 1860. En condiciones muy complicadas, muy complicadas. Bueno, es el fundador del partido republicano que hoy conocemos, ¿no? Exactamente, esa es una observación muy interesante. Y el Partido Demócrata, que había comenzado décadas antes, había comenzado alrededor de la elección
de Andrew Jackson. Andrew Jackson fue elegido presidente en 1928, pero participó por primera vez en 1824. Entonces, no tuvo tuvo la mayoría del voto popular, pero no consiguió la mayoría de los votos en el colegio electoral. Entonces no pudo asumir la presidencia en ese momento, en 1825 hubiese sido, ¿no? La elección en el 24 y el ascenso al poder unos meses después, en el año de 1825 hubiese sido, porque al final esa elección recayó en el Congreso, recayó en la Cámara de Representantes, porque fue una elección tan complicada. Me refiero a la de Andrew Jackson. Y Andrew Jackson contaba en la Cámara de Representantes con los votos de algunos que se comprometieron o hicieron ver o sugirieron que votarían por él. Al final votaron por el candidato Adams, que era el candidato, como quien dice, del establishment. El candidato, pues, hijo de uno de los padres fundadores, una persona que estaba muy vinculada a la formación, a la fundación, al desenvolvimiento político de Estados Unidos desde sus primeros años. Entonces, alguien que pertenecía también a una de las familias tradicionales del este de Estados Unidos. Andrew Jackson no, Andrew Jackson era, si no me equivoco, Andrew Jackson era de Tennessee, uno de los nuevos estados, y era una persona que había tenido una infancia y una juventud muy modesta. Esclavista. Se había destacado como comandante militar. ¿Perdón? Esclavista. No te escuché, disculpa. Digo, Andrew Jackson esclavista. Por supuesto. Eso iba a decir además, eso iba a agregar. Y además se había destacado en las guerras militares, es una redundancia, se había destacado en las guerras o en las campañas, digámoslo así, contra los indígenas. También había tenido un destacado desempeño en la guerra contra Inglaterra de 1812 a 1814. Por eso fue más conocido y eso fue lo que lo catapultó como héroe nacional, su participación en esa guerra contra los británicos en 1812-14. Entonces, un hombre de guerra, un guerrero y esclavista, como dices tú, sureño, destacado en las campañas contra los indígenas. Sabes que la historia de vejaciones, la historia de los indígenas en Estados Unidos es una historia de vejaciones espantosas. Ese fue el desempeño de Jackson. Sin embargo, como dije antes, no pertenecía a una de las principales familias de Estados Unidos versus Adams, que sí formaba parte de ese elenco. Entonces, por supuesto que había ahí un elemento de resentimiento y de disgusto por parte de Andrew Jackson, que lo llevó a desarrollar una maquinaria política, y como resultado de ese afán que tenía, en 1828 ganó la presidencia de Estados Unidos y lo logró en gran medida gracias a esta maquinaria que fundó, que eventualmente o inmediatamente se denominó Partido Demócrata. El Partido Demócrata se remonta a ese momento. Pero fíjate tú qué curioso, Guillermo, nada más con manera de observación, vamos a hacer ese aporte. El Partido Demócrata, un partido desde sus orígenes vinculado a la esclavitud, porque era el partido que predominaba en el sur, el partido de Andrew Jackson, y el partido que predominaba en el sur. Predominó en el sur hasta los años de 1960 por su postura, en primer lugar, en favor de la esclavitud, y en segundo lugar, por su posición, digámoslo de esta manera, para ser corteses, por lo menos flexible o tolerante hacia la segregación racial, el Partido Demócrata. Claro que el Partido Demócrata tenía otras facetas, otros desempeños en otros lados. Es muy curioso que en el norte el Partido Demócrata tenía presencia en los barrios populares, los barrios de inmigrantes, el partido que acogía a los inmigrantes blancos, por supuesto, ¿no? A los inmigrantes blancos que venían de Europa, irlandeses inicialmente, italianos. Por eso es que John F. Kennedy, de una familia de inmigrantes irlandeses, bueno, los inmigrantes irlandeses, sus antepasados irlandeses llegaron en el siglo XIX, pero él pertenecía a esa familia de inmigrantes irlandeses. Se activó en el Partido Demócrata. Entonces, el Partido Demócrata en el norte era una cosa, pero en el sur el partido de los esclavistas y de los que estaban a favor de la segregación.
Y era el partido que siempre ganaba. Todos los gobernadores, todos los senadores, todos los representantes del sur eran demócratas. Tenían un dominio total de la política en el sur de Estados Unidos, en los estados del sur, en los estados que fueron parte de la Confederación, que se le opuso o sea, que en 1861, lo que hablábamos al principio, en 1861 se separó de la Unión e inició la guerra civil. Yo te iba a hacer ese comentario que también es parte de cómo tú puedes utilizar a masas mal informadas para tu beneficio, ¿no? En Estados Unidos, los sureños al día de hoy todavía usan la bandera confederada como para simbolizar valores conservadores, racistas, xenófobos, etcétera, todas esas cosas, y hasta, lamentablemente, republicanos. Pero en la época de la Confederación, como tú lo acabas de decir muy bien, todos esos estados eran demócratas. En el sur, sí. En el sur, desde Maryland hacia abajo hasta la Florida, el Partido Demócrata era el partido que predominaba. El Partido Republicano no tenía nada que hacer ahí. Y los negros no tenían nada que hacer ahí tampoco, por cierto. Eso estaban totalmente apartados, porque no los dejaban votar. O sea, se suponía que tenían derechos de votar, derechos para votar, para ejercer tenían la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Se suponía que constitucionalmente la tenían. Constitucionalmente no había un impedimento. Es más, además de la enmienda en contra de la enmienda que consagra la abolición a la esclavitud, la que mencioné de 1865, vino después en 1868 una enmienda para asegurar que el tratamiento a todas las personas de Estados Unidos fuese igual, que no hubiese discriminación. Y en 1870 vino otra para asegurar que hubiese igualdad de posibilidades en el ejercicio del derecho al voto. O sea, Estados Unidos sí se preocupó en esa época constitucionalmente por avanzar en ese sentido. Sin embargo, los estados del sur, donde había un elemento sumamente recalcitrante, que a pesar de su derrota en la guerra no querían admitir la igualdad de los afrodescendientes, impusieron restricciones a nivel estatal. Y esto es algo que hay que entender de Estados Unidos. Estados Unidos es un sistema federal. Y el sistema federal significa que hay un gobierno a nivel nacional, por supuesto, a nivel nacional, un gobierno con su marco jurídico, con sus reglamentaciones que aplican a todos los estados, pero hay ciertos ámbitos que están reservados a los estados, en los cuales el gobierno federal no interviene. Y esos ámbitos, que son muy amplios en Estados Unidos, en el caso de otros estados federales, pero sobre todo en Estados Unidos, son ámbitos muy amplios los que hay, que están reservados a los estados. Esos ámbitos dependen de cada estado. Entonces, a partir de decisiones tomadas internamente en Alabama, en Mississippi, en Luisiana, en la Florida, en Georgia, en estos estados del sur, se les ponían cortapisas a los afrodescendientes para que no pudieran votar. ¿Qué se hacía? Por ejemplo, bueno, no podían poner una ley que dijera que el voto estaba restringido porque era negro, porque eso contrariaba la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? La Constitución de Estados Unidos, a partir de la enmienda, señalaba que no podía haber discriminación por motivos de raza, pero lo que hacían era poner la discriminación por motivos de analfabetismo o por motivos de alguna situación económica. Por ejemplo, no podían pagar impuestos porque no tenían plata, pues no tenían dinero, no podían pagar impuestos. Si no pagaban un impuesto per cápita, hay un impuesto per cápita, un impuesto que se le imponía en algunos estados, un impuesto que se le imponía a cada persona sencillamente por ser un individuo, por ser un ser humano que vive ahí. Poll tax se llama, un impuesto per cápita, un impuesto por cabeza. No tenían dinero para pagar impuestos por cabeza, estaban morosos en el pago de ese impuesto y no los dejaban votar. O no sabían leer y escribir como era normal, porque habían sido esclavos, habían estado esclavizados y vivían en condiciones marginales. Era difícil que supieran leer y escribir, entonces eso también. Pero Guillermo, me he excedido 3 minutos mira, me he ido con el gusto de la conversación. Está bueno el relato. Está bueno el tema. Yo te veía, yo digo, que algo le pasa porque me está mirando raro. ¿Será que no le gusta lo que estoy hablando? Y es que cuando veo el reloj digo, ya yo sé lo que pasa. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Guevara Mann, aquí en Sillón de Ancón en la mañana, Ancón.